buenas noches. Nosotros somos parte de la Facultad de Ciencias Empresariales, somos estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. Somos el grupo 403 y mis compañeras y yo vamos a presentar algo acerca de ACOPI, que fue el gremio de la PYME y los 50 años de historia que lleva. Mis compañeras son Luisa Ospina, Daniela Arango y Daniela González, y pues mi persona, que soy Santiago Giraldo. Entonces pues los dejo en compañía de mis compañeras y ¿no? Buenas noches, como ya mi compañero lo dijo, mi nombre es Luisa Ospina y el día de hoy vamos a exponer el tema de ACOPI, el cual fue escrito por Solo Palleras Villegas. Él es director de la corporación Nueva Empresa, obtuvo el magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos en la Universidad Externado de Colombia, y es economista en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano. Entonces el día de hoy vamos a hablar de este gremio que fue creado en Bogotá en la asamblea el 27 de agosto de 1951 en las oficinas generales del Banco Popular. ACOPI es un gremio empresarial que presenta a todo lo que tenga que ver con lo urbano, pequeño y mediano, cuyo objetivo central es el de ganar espacios ante el Estado y pues a esas grandes entidades para contribuir a reducir los costos de transacción para las pequeñas y medianas empresas. ACOPI es una organización que actualmente está vigente y pues ha sido importante para la sociedad civil como un gremio que no se ha detenido a pesar de las adversidades o dificultades por las que pasaron, ya que ha tenido el reto de innovar y de renovar con respecto pues a planes o a las políticas que se han pues dado en el país a través también de las circunstancias por las que han pasado. ACOPI busca convertirse para el siglo XXI en el gremio de la pequeña y mediana empresa con el fin de aglutinar o representar a todas esas pequeñas, medianas empresas ante el Estado, esas empresas colombianas. Como les venía comentando, Colombia ha tenido una tradición empresarial pues, que se ha remontado desde hace 100 años y ha iniciado pues, con aquellos gremios artesanos desde el siglo XVIII, los cuales ellos a nosotros nos dieron como esos indicios de funciones empresariales que ahora fueron legados a los gremios empresariales modernos y se han considerado en grupos de interés. Entonces los principales gremios de interés que se dieron en Colombia son los siguientes. SAC, que es la Sociedad de Agricultores de Colombia, fue en 1871 y 1906. Ellos reúnen a todo el gremio o a todos los que desarrollan las actividades de agricultura y ganadería. Lo que es la Cámara de Comercio, ellos reúnen, esto fue en Bogotá y fue en 1878. Ellos reúnen a todas las personas que desarrollan actividades de cualquier tipo de actividad comercial y de servicios. Otro grupo de interés que podemos ver es la Federación Nacional de Cafeteros en 1927. Como su nombre lo indica, ellos aglutinan o reúnen a todos los productores comercializadores del producto del café. La Asociación Bancaria en 1936 reúnen a todo lo que tenga que ver con bancos o corporaciones financieras. También encontramos otro grupo de interés que es la Asociación Nacional de Industrias, la ANDI, en 1944. Esta es la que reúne las grandes empresas industriales de capital nacional y extranjero. Encontramos la Federación Nacional Comerciales, FENALCO, en 1946. Ella reúne a los empresarios grandes, medianos, pequeños y de comercio y servicios. Y por último, otro grupo de interés que se dio es ACOPI en 1952, la cual reúne a las pequeñas y medianas empresas de la manufactura. Bueno, entonces con la creación de ACOPI se cierra todo este ciclo de gremios empresariales generales que he mencionado anteriormente, y en 1955 se inicia con la creación de Federación de Industrias Metalúrgicas, que se llama FEDEMETAL. Con ella se crean los gremios empresariales sectoriales, que para el año 2000 superaban ya los 200. Entonces, en general, todos estos grupos mencionados son privados y fundamentalmente se dieron por la iniciativa de algunos empresarios con el fin de satisfacer o de resolver esas necesidades que aquellas empresas tenían. Los gremios se dieron o se sostuvieron a través de
cuotas, convenios y actividades que desarrollaron por ellos mismos. Ellos eran defensores del Estado de Derecho y de la democracia. Criticaban la política económica y social del gobierno y, pues como lo mencioné anteriormente, ellos surgieron de la necesidad o surgieron estos gremios de la necesidad de dar soluciones a aquellas pequeñas empresas colombianas. Entonces este grupo de interés durante los 50 años tuvieron un rápido crecimiento debido a que esta organización tuvo seleccionales y oficinas en las principales ciudades del país, como lo mencioné anteriormente, además de que aglutinó, reunió la mayor número de empresarios en toda la historia. No eso, sino que también este gremio fue escuchado por el gobierno, por las autoridades de ese entonces pudieron tener o tuvieron más logros que fueron muy significativos para este gremio, para estas pequeñas empresas que estaban buscando resolver esas necesidades. ¿Qué puede explicar este rápido crecimiento en tan corto tiempo? Bueno, al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, Colombia era un país rural. Su base económica se destacaba por la agricultura, a la vez estaba calificada como ineficaz por el uso antieconómico e inadecuado de las tierras. No obstante, era evidente el desarrollo que se venía presentando en las décadas de los años 30 y 40 de la población urbana. Bueno, se realizó una encuesta con una metodología SIU, que es clasificación industrial, como tal, internacional uniforme de todas las actividades económicas. Es un método de clasificación de unidades estadísticas con base en su actividad económica principal. Bueno, en 1953 se encontró 11.243 establecimientos pymes a través de esta encuesta, donde se presentaba el respaldo del Banco Popular, como tal, que es una poderosa institución financiera y con el estímulo del gobierno nacional. Es decir, en otras palabras, Acopi, a menos de un año que fue creada, ya reunía el 26.7% del total de las industrias encuestadas. Realmente, como tal, tenía un gran beneficio, ya que pues a la hora de obtener un crédito con el Banco Popular, ellos exigían que estuviesen afiliados a Acopi. Esto pues le beneficiaba mucho al gremio empresarial, ya que tenía pues el respaldo del Banco Popular. Y obviamente explica pues como tal su rápido crecimiento. Bueno, en 1953 ya tenía abiertas oficinas en varias regiones, en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Tunja, Pasto, Palmira y Girardot, como lo podemos ver en la presentación. Bueno, también se añade los principales problemas en las industrias, que eran la falta de crédito, eso lo resolvía el Banco Popular y la Caja Agraria. También sentía la necesidad de revisar la legislación social. Esto era un poco molesto como para tal a los pequeños industriales. También conseguir concesiones, reajustes y reformas al sistema tributario. También los principales problemas, uno de ellos fue la representación ante los organismos oficiales. Bueno, todos estos problemas fue expresado a finales de 1952 al gobierno del presidente de Roberto Urdaneta, donde recogía necesidades y aspiraciones del grupo frente al Estado. También expresaron sus planes a futuro, que eran el papel de Instituto de Fomento Industrial, IFI, el crédito a largo plazo, aranceles favorables para la industria nacional, fomento de las exportaciones de las pymes, la asesoría técnica, la creación de escuelas industriales, el fomento de pactos comerciales de compensación con otros países, participación del capital extranjero en la industria, entre otros. Bueno, un acontecimiento que ayudó pues como tal al crecimiento de este gremio fue la primera Feria Internacional de Bogotá, que fue por ferias en octubre de 1954. Ayudó pues como tal a la credibilidad, el respaldo público y el número de los afiliados al gremio. Bueno, este acontecimiento se realizó como tal en las galerías de la avenida Jiménez Carrera séptima y octava. Participaron 300 pequeñas industrias, 122 stands y una asistencia de 100.000 personas en 5 meses. Bueno, como tal, esto ayudó a la primera misión como tal industrial en Europa, entre el 20 de marzo y el 30 de mayo de 1953. Su objetivo era pues como tal conocer y visitar productores de materia prima y maquinaria y así obtener y modernizar la industria del país. La comisión adelantó la gira en Francia, Alemania, Italia y Bélgica. Bueno, los logros como tal alcanzados en esos primeros años fueron, ganaron una representatividad frente a los diferentes organismos del Estado, que como tal era el Instituto Colombiano de Seguro Social y la Comisión Laboral.
También obtuvieron el acceso al crédito industrial para sus afiliados a través del Banco Popular. Esto ayudó pues como tal, tuvo un gran logro. También establecieron como defensor a los derechos de los pequeños productores ante entidades públicas, que eran los prestadores de servicio público. Bueno, ya las dificultades del gremio, fue esta organización como tal, se presentó un periodo difícil, generó inestabilidad, una crisis pues temporal y un decrecimiento en el número de sus afiliados, pero su imagen pues como tal se mantuvo como venía. Bueno, la caída del gobierno del militar Rojas Pinilla y otros antecedentes más, que se presenta pues como tal en nuestra presentación. Se planteó un acuerdo pacífico entre los partidos liberales y conservadores para un retorno pleno de la democracia. También una dificultad fue que estableció normas y leyes diferentes, grandes cambios gremiales. También una dificultad que pasó fue de los nuevos directivos nacionales, hicieron la tarea de reestructurar como tal, reduciendo a sus 4 secciones fundadoras, que era Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali. Esto afectó ya que redujo el 50% de afiliados, comparando desde el año 1955. También hubo un cambio del nombre, por otra vez, en este caso fue por la Asociación Colombiana de Protección Industrial, con el objetivo de desvincularse frente a la opinión del régimen militar. Se entregaron como forma de pago las acciones que tenía Copi en Corferias al Banco Popular y así cancelar las deudas que se tenían con dicho banco. Bueno, toda esta situación de dificultades como tal llegó hasta el año 1964. Bueno, también se presentó la creación de las cajas de subsidio familiar en las diferentes regiones del país, que fue Barranquilla en 1957, Antioquia en 1957, Bogotá en 1958, Cali 1964, Tolima 1967. Bueno, también se crearía la caja pues, de garantía de ACOPI, como tal, fue en 1964, que fue enfocada pues como tal en la compra y venta de materias primas industriales y garantizar como tal los créditos de las empresas para la adquisición de las mismas. Bueno, aquí surge la idea como tal de crear su propio banco, el llamado Bancopi. Esto no se constituyó, no se logró como tal a constituir, ya que se opuso como tal el presidente del Banco Popular, que fue Luis Eduardo Nieto Calderón, y el superintendente. Bueno, aquí en este acontecimiento surge la idea de crear la caja de garantía. Bueno, ya aquí en busca del tiempo perdido, la pequeña industria y su organización eran miradas con simpatía, se expresaban públicamente su compromiso con este grupo de empresas, era admirada. Como tal, el gremio apoyó en la creación como tal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, representaba un segmento también muy importante que era Instituto Colombiano de los Seguros Sociales o el Consejo Laboral, que se buscaba acordar pues como tal sobre temas del salario mínimo, pensiones, seguridad seguridad social, entre otros. Bueno, en este momento vamos a hablar de la lucha por la ley del marco. ACOPI, en la lucha por la ley del marco, en 1984 a 1994. Una ley de marco es una norma general que expide el gobierno nacional para definir determinadas materias. La norma que rige a MIPYME es la 590 del 2000. En el mandato de Andrés Pastrana y el ministro de Desarrollo Económico Jaime Cabal, expresidente nacional de ACOPI, en búsqueda de la renovación económica del sector que tenía referencia a mayores logros. Listo. Y mediana empresa, garantizando la representatividad de las entidades que brindaban crédito al sector público son Fondo Nacional de Garantías y el Consejo de Pequeña y Mediana Industria, constituido por el Ministerio de Desarrollo. El lobby. Esta ley fue resultado de un grupo de personas que ejercen presión sobre un gobierno en lo relativo a decisiones político-económicas. Listo. Se nombra la necesidad del estatuto para la MIPYMES en varias ocasiones y en varios congresos, entre esos pues estuvo el Congreso de Cali en 1976, el de Ibagué en 1978, con el presidente Julio César Turbay. Las palabras que dice textualmente el presidente en ese momento son las siguientes:
El gobierno presentará a consideración del Congreso un paquete de medidas económicas entre las cuales se destaca la creación de una ley de fomento a la pequeña y mediana industria que habrá de promover los mecanismos para la captación y la colocación de recursos, la prestación de servicios, la asistencia técnica obligatoria y los beneficiarios algunos estímulos tributarios provenientes de las ganancias ocasionales que propicien la inversión a este tipo de industria. Otras de las ocasiones en las que se nombró que se debía crear una ley de marco para la MIPYME fue en 1983 en Medellín, en 1986 también se volvió a nombrar y entonces contrataron a Colciencias para hacer una mejor sustentación sobre la ley y también contrataron a una empresa privada que se llamaba Fisitec para que les hiciera como un estudio y desarrollo frente a la misma ley. Finalmente, después de todo este proceso, se llegó a la aprobación en el Congreso en el año 1988, la cual contenía los siguientes aspectos fundamentales: proporcionar el desarrollo integral de las pymes, crear un organismo que estaba de alto nivel y orientar a su política de acción y coordinadora, promover condiciones favorables en el entorno institucional para su desarrollo, propiciar la contratación del Estado con las empresas, estimular la orientación de los créditos de la banca oficial y hacia el sector enfocado como tal al sector de las micro, medianas y pequeñas empresas. La ley se implementó pues rápidamente, pero no hubo pues muy buenos resultados. Por aquella época, que fue la de los 90, en varias empresas desaparecieron como Proexpo. Lo anterior se ocasionó que quisieran nuevamente reamoldar y actualizar la ley. Entonces, en este punto empezaron a trabajar para que la ley se reactivara de otra manera. Entonces empezaron nuevamente a exponer ideas para que pues hubiera como más condiciones debido a eso. Lo que apareció entre el estudio de Fisitec, ellos decían, bueno, finalizando la presidencia de Pinto Saavedra, se realiza un plan ACOPI 2000 aprobado por la Junta Nacional que trataba de dar norte a la organización y trataba de los siguientes puntos: conformación y financiamiento a la plataforma ideológica y política, liderazgo, defensa, organización interna, consolidación interna, investigación, información, comunicación, infraestructura, desarrollo organizacional del gremio, estructura local y nacional, capacitación y directivos y formadores y formación a los líderes. Esto no fue posible gracias a las prácticas de los presidentes al interior pues, de la ACOPI, y pues que no iba muy acorde al plan como tal de la organización. Cada presidente tenía como una manera diferente de pensar, digamos que eso afectó un poco a las normas como tal de la organización, no estaban acordes a un lineamiento, sino como a pensamientos muy individuales. Pinto Saavedra se lanzó candidato de Cámara con el apoyo del gremio, eso está entre los factores importantes, ya cuando la COPI pues cogió como fuerza e importancia y estaba vista ante los ojos de la política, del gobierno, del Estado. Entonces estos personajes pues empezaron a lanzar a la política gracias como al conocimiento del mismo gremio. Pinto Saavedra se lanzó candidato a la Cámara en 1990, se inspiró a otros dirigentes para hacer pues lo mismo. Entonces llegaron a aspirar cargos representativos como consejos municipales, incluso hasta el Congreso. Germán Alberto Bula trabajó principalmente en la imagen corporativa de ACOPI, manteniéndola pues visible ante el gobierno y ante otras instituciones públicas. Afrontó el modelo de desarrollo aperturista del aquel entonces presidente Gaviria. Realizaron encuestas que en porcentajes arrojaban la liberación arancelaria, les habían beneficiado y había afectado indicadores. Fueron años difíciles para la economía. Bueno, hubo reformas planteadas por el presidente Gaviria, más que todo enfocadas a las políticas aperturistas, en las cuales quería incluir todo tipo de organizaciones. Palabras concretas del presidente Gaviria: creo que realmente tenemos que crear una relación más madura, más discreta, más seria de instituciones de investigación, más capacidad de influir con seriedad en la política en temas como integración,
económica en la infraestructura, en vez de simplemente hacerles exigencias al gobierno, asegurarse de que puedan influir en la orientación del Estado, en la modernización del Estado, en la aplicación de los recursos públicos. No puede ser que la discusión del presupuesto en Colombia siga siendo un tema entre el gobierno y el Congreso como si el sector productivo no le importara. Yo me pregunto, ¿qué gremio se sienta a mirar el presupuesto? Nadie. La opinión de la ANDI, ACOPI o FENALCO sobre presupuesto debe tener igual valor que la petición para que no haya reevaluación y pueda ser hasta más eficaz de los comentarios que hagan sobre el presupuesto estas entidades que sobre otro tema cuya petición se lleva el viento y a la cual no le pone mucho cuidado el doctor Urrutia, gerente del Banco de la República. Estrategias que quería incluir el presidente Gaviria en ese entonces: integración económica con los diferentes países americanos, se reactiva el pacto andino y buscó integración con Centroamérica, modificó la posición proteccionista, nueva economía abierta y liberar las fuerzas del mercado, las MIPYMES dependientes de empresas oligopólicas y se deduce abrir las puertas a diferentes mercados como para que estas empresas pues no dominaran como tal los precios en el mercado y como que impusieran sus leyes a favor, sino que las materias primas pues tuvieran diferentes precios gracias a la apertura. Según el proceso de convertir la Corporación Financiera Popular en Corporación Financiera del Desarrollo para mayor participación de las seccionales, así como las pymes, se pausó por falta de compromiso del gobierno de Gaviria. Como esta estrategia hicieron alianzas con el sector público como el SENA y los convenios de cooperación aplicaron la cobertura en muchos aspectos. Acopio frente a los costos de transacción entre 1952 y 2000. Para tener un contexto histórico acerca de qué pasó en esta época, pues habrían muchos pequeños industriales, pequeños productores agrícolas que pues querían surgir en el mercado, querían participar en la economía nacional. En esa época era muy difícil hacer esto debido a que pues se estaban haciendo pues proyectos sociales y la mayoría de gente, pues el gobierno estaba muy orientado a ayudar en lo social, pero no en un sentido de crecer económicamente. Sucede que hay un problema gigante y es en el sistema crediticio. Muchos pequeños y medianos empresarios pues querían como avanzar mucho en su producción, tener mejor poder adquisitivo para comprar su materia prima y pues así poder comerciar con otras empresas del país e incluso con empresas del exterior poder exportar incluso. Entonces el banco que existía en el momento, que era el Banco Agrario, pues no tenía como un buen capital para poder decir como que listo, yo les presto a ustedes empresarios y ustedes miran cómo salen, cómo pueden crecer como empresa y luego me devuelven la plata, no. Solo tenían 5.000 pesos, o sea, la posibilidad de prestar dinero era solamente 5.000 pesos por persona o por empresa y tenían solo un plazo de hasta 12 meses, lo cual es muy poco para un empresario que quiere salir adelante. Entonces lo que llega a Copi, que pues en su gremio de más de 3.000 participantes, que fue como su tope máximo, le dijo al Banco Agrario, o pidió al gobierno, mejor dicho, les dijo, bueno, pues yo necesito financiar mis proyectos y 5.000 pesos no es suficiente para mí. Necesito como un mínimo 20.000 pesos por persona o por empresa para poder salir adelante con mis proyectos. El gobierno responde un poquito, pues, no tan pronto como se quisiera, pero provee 15.000 pesos por persona. Eso se da después de que el presidente Urdaneta Arbeláez en 1952 pues incorporara 500.000 pesos a este banco para pues poder así expandir como la máxima cantidad de dinero que se puede prestar a las personas. No solamente eso, sino que se puso los 15.000 pesos y progresivamente se fue añadiendo hasta que llegaron a 20.000 pesos. No solamente se extendió como la cantidad que se podía prestar, sino que también se extendió el plazo de pago, ya no era 12 meses sino 5 años. Bueno, Acopy pedía una capacidad de préstamo máximo pues siquiera 20.000 pesos para poder, así que las empresas pues tuvieran una mayor flexibilidad en cuestión de crecimiento. El gobierno poco a poco va respondiendo como a eso que ellos piden y pues en el año 1952 el presidente Urdaneta Arbeláez pues les concede a ellos como 500.000 pesos de capital para pues poder así hacer más grandes préstamos y extender el plazo de pago. Entonces ya antes era por persona que tenían solo hasta 5.000 pesos para hacer sus préstamos y pues para poder invertir y solo tienen un año de plazo de pago. Ahorita ya pasamos a tener 15.000 pesos
y hasta 5 años de pago, lo cual incrementa mucho la posibilidad de que usted pueda crecer como empresario, de que pueda invertir en otras cosas y pues no verse presionado por tener que ahorrar plata tan rápido. Luego, Acopi, además adelante, entre más personas se añaden a este gremio y entre más empresas pues se juntan, las necesidades crecen aún más, y entonces le pide al Banco Agrario que que se incremente su capital a 5 millones de pesos. Las necesidades de aquellos 3.000 afiliados cuyo capital pues, ya sobrepasaba los 300 millones llevó a que estos hicieran una carta apoyando pues, el proyecto que en ese momento se cursaba en el Congreso, que pues, decía que tenían que apoyar más a los empresarios que pues, a la persona del común, porque los empresarios al fin y al cabo eran los que proveían la plata del país, los que movían la economía, y lo que hacía el banco era que le prestara plata a la demás persona, a la gente natural, para que se hiciera préstamos y pues no se podrían enriquecer a ellos, pero no como tal la economía nacional. Entonces, los logros fueron muy notables con respecto a Acopi en la financiación de esas empresas. Sin embargo, pues cuando el Banco Agrario ya no hace parte de la alianza, ya no tiene parte como una alianza con Acopi, pues todo se vuelve abajo y pues ya otra vez surgen los problemas en los que ya los créditos se vuelven muy complicados. Ya no, Acopi no tiene cómo financiar sus proyectos y pues queda un poquito como a la deriva. Deciden luego pues tener su propio banco, ya que pues no había otra alternativa y pues tenían sus fondos para poder crearlo. Cuando crean su banco, el presidente de aquella época pues los felicita, porque es que los bancos de ese momento pues eran demasiado usureros, tenían tasas de hasta 20-30% de interés, lo que era demasiado alto. Acopi pues en su contrario tenía solo el 5% de interés, lo cual era muy bueno para el empresario. Sin embargo, como banco pues no tenía cómo sostenerse el mismo. Llegó al punto de quiebra y pues bueno, no pudieron soportar más. Sin embargo, hubo un tiempo en el que pues esto se sostuvo bastante bien. De hecho duró bastante tiempo porque el Banco Agrario y Acopi duraron unidos durante los años 50, y este nuevo banco de Acopi pues quiebra por allá a los 70. Entonces pues hubo unos años de solvencia para los empresarios y hubo mucha gente que aprovechó de esto y pues tuvo la oportunidad de salir adelante. Luego de que el banco quiebra pues se crea una caja de financiación que pues nos permite pues, conceder más préstamos. Se crean los préstamos mutuales entre empresarios, entonces pues ya no era como que acudir a una entidad bancaria, sino que entre empresarios como que el que más tenía ayudaba al más pequeño. Así fueron como sosteniéndose más adelante. Una de las razones de la quiebra de este banco fue porque el Banco Agrario hizo una denuncia y pues dijo como que yo cumplo las mismas funciones de este banco y pues este banco me está quitando a mí los clientes. Al determinarse que los dos cumplen la misma función y este dañaba la imagen de este, que era pues el nacional, deciden cerrar a este banco. Hubieron muchos otros tipos de financiamiento que pues permitían dar inversiones y pues se siguió sosteniendo. Y bueno, vemos como tal un gran aporte crediticio, un gran aporte a las empresas por parte de Acopi, lo que le permite un crecimiento pues bastante grande. Fue muy provechoso para las industrias y empresas de esta época. Como conclusión, pues podemos ver cómo Acopi ha estado siempre metido en todo el tema de las empresas y cómo ha sido como el que saca la cara por todos los pequeños empresarios y medianos, en los que pues ellos no se ven representados. Una empresa sola pues no hace mucho, pero cuando son muchas empresas pueden decir al país y al gobierno: necesitamos financiamiento, necesitamos eso, necesitamos lo otro, porque no todo es el pueblo. No todo es el pueblo, porque el pueblo trabaja para el pueblo y se crece como tal, se enriquece a las personas. Acopi ha tenido un papel muy importante no solamente en la economía, en pedir como recursos, sino también en que se creen políticas para que los empresarios puedan como tener una mejor solvencia, que al final del cabo pues sí mejora mucho la calidad económica de cada empresa. Por ejemplo, pues está la reducción de impuestos para las empresas, que permite pues que las personas puedan tener una solvencia mucho mejor en el dinero. Culturalmente pues a las personas se les dice como que tengan en cuenta que las empresas son el bolsillo del país. Entonces pues Acopi se ha encargado de concientizar a todo el mundo, incluso el gobierno y las personas naturales del común, de que las empresas son una parte fundamental del país. Son organizaciones de las cuales todos recibimos comida, de las cuales todos somos o empleados o indirectamente nos vemos beneficiados. Bueno, esa ha sido pues como nuestra presentación sobre Acopi y su surgimiento, y pues cómo ha intervenido a lo largo de la historia, en sus 50 años que lleva,